Amigos de Deportes Misiones TV, el gusto, el placer de siempre de estar reencontrándonos con una nueva transmisión a través de nuestro canal de YouTube, en este caso con el Torneo Regional Federal Amateur, que ha comenzado a ingresar en una etapa de definiciones. Cada uno de los cruces tiene una relevancia suprema a partir de ya la anterior, cuando justamente pudieron avanzar y llegar a esta instancia Guaraní Antonio Franco ante Nacional, ante Victoria, perdón, de Curuzucuatiá, y La Picada ante Nacional de Piray. Estamos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Como verán, el piso no presenta el aspecto de otras jornadas, la intensa sequía, la falta de lluvias que se da por nuestra provincia y que, según dicen los pronósticos, seguirá así al menos durante todo el mes, los meses de verano que nos restan. Indudablemente que harán trabajar mucho más de lo debido a los encargados de mantener el campo de juego en las mejores condiciones. Bueno, en el caso de Guaraní, lamentablemente no han podido justamente trabajar de esa manera, y además con la seguidilla de partidos que se han dado en este escenario, todas esas causas han ido en detrimento de este panorama que presenta el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira en cuanto a su piso. La gente que comienza a llegar de a poquito, claro, aguanta hasta lo máximo que puede para evitar el sol, ese que todavía tienen allá en la tribuna Humberto Tono Pérez, los más numerosos hinchas de Guaraní que ya están presentes en Villa Sarita. Hay buenos indicios en los alrededores del estadio, lo que hace suponer que vamos a tener un buen marco para este partido de ida, que al igual de la revancha no tendrá público visitante, es decir, hoy aquí en Guaraní no habrá hinchas de La Picada y en Villa Cabello no podrá haber hinchas de Guaraní Antonio Franco, a excepción de las 20 entradas protocolares que se entregan a la comisión directiva del club visitante. Ya hace un rato que Guaraní se fue rumbo a los vestuarios, los últimos en irse, como ven ustedes allí, son los arqueros Guillermo Vázquez y Eduardo Flores Oríquez, que van rumbo a los camarines para colocarse el buzo con el cual ingresarán dentro de un ratito. Los de La Picada están terminando la entrada en calor y ahora se están yendo hacia los camarines para justamente colocarse la camiseta con la cual van a jugar este partido, que va a comenzar en apenas 10 minutos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos en una jornada con mucho calor, agobiante por momentos. Aquí en lo alto del estadio de la platea techada de Villa Sarita hace mucho más calor porque el sol durante toda la tarde le da de lleno a las paredes de esta tribuna techada, y como lógica consecuencia, nosotros que estamos en la parte superior nos encontramos con una temperatura que siempre está 3 o 4 grados más arriba de lo que a ras de piso se puede tener. Y es un detalle no menor que indudablemente también se debe tener en cuenta para estas circunstancias. Ya están los dos equipos en los camarines, formaciones confirmadas para Guaraní y La Picada. Así va el conjunto local esta tarde, con nuevo cuerpo técnico, y esperemos con la fortuna que seguramente el hincha de Guaraní desea en este nuevo intento por mejorar la actuación y fundamentalmente la producción futbolística del conjunto franjeado. Número 1, Guillermo Vázquez, línea de 5. Para mí, después lo vamos a analizar en algún momento con Mauro Heidel. Alejandro Pérez, número 7, Matías Barrientos, el 4, Rodrigo Lechner, el 2, Ariel Morales, el 6, y Héctor Millán, número 3, Ángel Piz, el número 8, Ataliba Schweizer, el 5, Pablo Mota, el 10, arriba Juan Manuel Lazaneo, el 9, y Alan Almirón, el número 11. En el banco con el debutante técnico Franco Sosa, 12, Eduardo Flores Oríquez,
13 Daniel Abelo, 14 Lautaro de la Cruz, 15 Manuel Roa, 16 Denis Benítez, 17 Ezequiel Monzón Cabral y el número 18 Laureano Duello. Como ustedes pueden apreciar, ausente su máxima figura, el capitán Cristian Barinaga, que en la próxima semana tendrá un diagnóstico, pero todo parece indicar que se va a perder el resto de la competencia. El hábil volante delantero que tiene el conjunto de la franja. Como decíamos, novedades en cuanto a lo estratégico, a lo táctico. Va a jugar con 3 marcadores centrales, Guaraní, y con los 2 marcadores de punta ayudándola en la mitad de la cancha a la hora de crear fútbol, es decir, un 3-5-2, pero a la hora de defender bajarán como pistones por los costados el Tarrito y el Chulo Millán, y entonces la línea de fondo se va a transformar en 5 jugadores. Esto es al menos en lo previo que uno tiene. Vamos a conocer la formación de la picada. Así va el equipo de Villa Cabello. Número 1, Tomás Payeres. 4, Benjamín Benítez. 2, Ernesto Mazacote. 6, Leonardo Chávez. 3, Gustavo Martínez. 8, Emanuel Sosa. 5, Ramón Zarza. 10, Esteban Gamarra. 7, Ezequiel Urunaga. 9, Guido da Silva. Y el 11, Santiago Benítez. En el banco, número 12, Juan Darío Sosa. 13, Cristian González. 14, Carlos Ayala. 15, Nahuel Ventos. 16, Claudio Ríos. 17, Daniel Barzalá. Y el número 18, Facundo Cabrera. Técnicos, Claudio y Omar Chumpi Benítez. La formación de la picada, con lo más tradicional, ¿no? Un 4-4-2, como habitualmente ponen en campo y desarrollan su idea futbolística, táctica, los hermanos Benítez. Conocemos la cuarteta arbitral, que será chaqueña, esta tarde aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El árbitro, Rodrigo López. Asistente 1, Juan Hernández. Asistente 2, Maximiliano Campo. Cuarto árbitro, Diego Mitoire. Todos de la Liga Chaqueña de Fútbol de Resistencia. Esperamos por la aparición de los equipos. Ya está la prensa oficial de Guaraní esperando justamente por la aparición del equipo dirigido técnicamente por Franco Sosa, que va a tener en esta etapa como ayudante de campo a Gustavo Balborín. ¿Se acuerdan, no? Tin, 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 gol de Balborín, como cantaban los hinchas de Juventud Antoniana. Y de paso por Vélez Arfiel, por Lanús y por Huracán en el fútbol profesional de la República Argentina. Ese mismo Balborín es el ayudante de campo de Franco Sosa, porque Ariel Abaca, desde el jueves, a posteriori de la derrota de Guaraní ante Brown por penales en Copa Posadeña, cerró su desvinculación, al igual que el preparador físico Nelson Kleinibi. Ahí está Guaraní. El 10 sigue siendo el capitán, pero claro, ahora la lleva Pablo Mota. Aparece Guaraní, Antonio Franco, con la habitual indumentaria, con mucho blanco y la banda roja que le cruza el pecho desde el hombro en la parte izquierda hasta la cintura del lado derecho. Caminando, aparece Guaraní, llegando hasta la mitad de la cancha. Van a posar por los reporteros gráficos los 18 jugadores. Levantan los brazos los futbolistas, reciben el aplauso. Ahí va caminando por primera vez para sentarse en el banco Franco Sosa, el nuevo técnico de Guaraní, Antonio Franco. La foto para el recuerdo, con varias mascotas, seguramente hijos de allegados o ellos, hijos de ellos mismos, allí en la mitad de la cancha. Van corriendo los 6 chiquilines, los 8 en realidad. El último que está quedando en el medio realmente no supera los 2 años, ¿no? Ahí se acerca el técnico Franco Sosa para saludarlo al Burrumín,
que está allí preguntándole seguramente cómo se llama tu papá, para saber de quién se trata. Aparece la cuarteta arbitral. Se van los suplentes de Guaraní para el vestuario. En las calles adyacentes se escucha mucho ruido de percusión. Son los hinchas de Guaraní que se vienen acercando para ocupar la tribuna César Napoleonero. Se hace esperar la picada. El conjunto de Villa Cabello. Lo saludo a Mauro Heidel para que nos explique qué es lo que espera de este gran choque entre equipos misioneros. Muy buenas tardes, Roberto, para vos, naturalmente a toda la gente que está acompañando del otro lado. Es cierto, la expectativa es muy grande de Guaraní y de la picada. De este cruce saldrá el único misionero clasificado a la próxima instancia del certamen. Y del lado de Guaraní, Antonio Franco, con varias novedades, ¿no? Con su nuevo entrenador, con Franco Sosa, que apuesta a una formación que será distinta, como bien decía Roberto, y lo que imaginamos es línea de 5 en el fondo, ¿no? Con 3 centrales, con Miliana abierto de la izquierda y Tarrito Pérez abierto por la derecha, con Ataliba Schweizer, Mota y también la presencia de Piz en la mitad de la cancha y Almirón adelante junto a la Zanea. Uno tiene que imaginar que vendrá por ese lado Guaraní y con algunas modificaciones. Sosa ya marca su presencia porque, por ejemplo, ya no es Tarrito Pérez lateral derecho. Uno imagina, veremos cómo se mueve en el partido. No aparece Domínguez cuando el que se viene a la cancha es la picada. No aparece Domínguez de titular y tampoco incluso en el banco. Domínguez, que en los últimos partidos había cumplido con buenas actuaciones para el conjunto franjeado. Así que habrá que esperar cómo imaginó Sosa que pueda surgir este partido. Y del otro lado la picada, que sí va con una cuestión más tradicional y a las que hasta nos tiene bastante acostumbrados en cuanto a la formación. Un equipo que defensivamente termina siendo importante, al igual que este Guaraní, ¿no? Si ambos equipos tienen algo que uno puede destacar es defensas muy fuertes, muy férreas, con jugadores que son realmente gladiadores en eso, tipos difíciles de superar. Así que será un partido en el cual uno imagina Guaraní tendrá que ir a buscarlo porque la gente también lo pidió en el partido contra Brown. Reclamó que hoy había que ganar y si eso no pasa, déjeme esperar que algo pueda suceder por Villa Sarita. Así ha comentado en lo previo Mauro Heidel a propósito del partido Guaraní Brown. Dicen que mañana entra formalmente la protesta de Guaraní contra Brown. Por lo que entienden la dirigencia de Guaraní es mala inclusión de Mauro Gómez, cuyo pase le pertenece a Brown, pero que estaba a préstamo en Mitre por el Regional Federal Amateur y jugó la Copa Posadeña por Mitre. Indebidamente porque no estaba habilitado para jugar por Mitre. Pero ¿qué pasa? No lo liberó en tiempo y forma aparentemente Mitre. Y en el Comet, en el sistema Comet, Guaraní se aferra a que a la hora de jugarse el partido todavía figuraba Mauro Gómez como jugador de Mitre, que no lo había devuelto. Bueno, veremos qué es lo que sucede en la semana con el Tribunal de Penas. Y todo cambiaría, lógicamente, porque está previsto que se juegue el próximo sábado 17 la final entre Brown y Estudio Galeano de la Copa Posadeña. Ahora, con esto cambia indudablemente el panorama. Bueno, el árbitro Rodrigo López está pidiendo a algunos que estaban allí en un lugar indebido que desalojen en la boca del túnel. Me parece que es Barinaga el que estaba allí, ¿eh? Al menos ahí lo vimos, sí, es Barinaga, que tiene en su rodilla una protección. Y a Martín Benítez también, tenés razón, Martín Benítez estaba allí, el delantero de América Minas Gerais, que fue vendido por Independiente 50% en $1 millón, también estaba allí y tuvo que dejar ese lugar. Bueno, a la tribuna se fue, se sentó en el banco, está al lado del banco. A ver, ahora va el árbitro Rodrigo López, le pide a un asistente que cambie. Se inició el partido, que cambie su vestimenta a uno de los colaboradores. Ataca Alan Almirón, primera carga de Guaraní, se mete en el área, le cierra el camino Chávez. Gana Almirón.
abriéndose contra la derecha. La va a sacar Gustavo Martínez, le pegó a Alan Almirón, pero el árbitro dice que hay lateral para la picada. Con 3 en el fondo Guaraní, 5 en el medio. Primeros 30 segundos, hay 2 balones en la cancha. Le va a pegar Tomás Payeres, el cordobés, arquero de Crucero del Norte. Hay más ruido que gente esta tarde en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Devuelve de cabeza Morales. Le pega para arriba Mota. Corre Almirón. Devuelve Chávez. La peina el Tuco Gamarra. Da Silva para atrás. El Tarrito ganando. Barrientos. Vázquez que recibe. Juega con Barrientos. Abriéndose por la derecha. Lechner. Morales. Nadie se arrima. Devuelve con Lechner. Barrientos. Apurado por el jugador de la picada que se la tira afuera. Manuel Sosa, el chico del Dorado, cuyo pase le pertenece a Crucero del Norte. Hábil volante. Barrientos con la salida. La peina Almirón. Devuelve de cabeza Chávez. Lucha el Tuco Gamarra, ganó el Almirón, traba Chávez, Barrientos, hombre al piso. Salida para Guaraní, Antonio Franco en el tiro libre. Lo tumbaron a Ángel Piz. Mota para pegarle. Primer centro que va a caer con riesgo hacia el arco de Payeres. Se abría Piz. Ahora se acerca a donde está Mota para ejecutar el tiro libre. Da la orden Rodrigo López, el de Resistencia. Recibe una indicación Piz de Franco Sosa. Centro al punto penal. El toque para adentro y está. Todo invalidado. No valía. Hubo mano en el intento de Lazaneo cuando intentó conectar. Parecía gol. Se lo acaba de perder Guaraní. Antonio Franco marcó muy mal. El fondo de la picada, casi el primero. Sí, como decía Roberto, parecía gol, pero insólito lo que acaba de errar Guaraní, digamos, más allá de que no valía. Terminaron errando demasiadas veces la patada los jugadores de Guaraní, no podían marcar, pero bueno, primer llamado de atención para el conjunto visitante. Sí, los defensores miraron al arquero, el arquero miró a los defensores, nadie la sacó y casi el primero de Guaraní. Millán con el lateral. Lazaneo. Morales. La cambia toda para el Tarrito Pérez. Primera incursión del de las Breñas. La tiene el chaqueño. Amaga. Trata de bordar la marca de Manuel Sosa, lo traba. Le cae a Mota. No hay falta, dice el árbitro. Saca Sosa. Gamarra. La pone larga, estaba muy atrás Guido da Silva. Será de Lechner. Domina territorialmente y tiene el control de la pelota Guaraní primeros minutos. Van 4. Ataliba Schweizer. Lechner, Barrientos, Mota, trabado por Chávez. Lateral o falta. Mota le muestra, mirá dónde me pegaste, me rompiste la media, dice. No, yo no te toqué, le dice Chávez. Tiro libre para Guaraní. Como puede, se para solo Pablo Mota, que lo mira a lo lejos a Chávez. Como diciendo, ya te voy a encontrar, quédate tranquilo. Barrientos. Piz. Morales. Los ex Boca Unidos que se encuentran. El Chulu Millán que engancha. La hizo muy larga, cortó Zarza. Se viene Zarza, la pone para Guido da Silva. Arrancó da Silva y se va, atención. Viene el centro, justo cerró Barrientos. Cuando llegaba Zarza, el gestor de la jugada. Un llamado de atención para el fondo de Guaraní, Mauro. Sí, a prestarle mucha atención a Guido da Silva, que, como ya lo dijimos en su momento, está muy bien. La facilidad con la que ganó en velocidad en esa jugada para terminar escapándose de Lechner, llamativo. Así que deberá aprovechar por ahí la picada.
Saque de costado que va a ser Héctor Millán. Anticipo de Benjamín Benítez tirándosela afuera antes que interviniera Almirón. Salida de costado que va a ser Millán. Almirón que la pone contra el piso. Millán que levanta, muy largo para Lazaneo. Saca en el fondo Chávez a correr con Da Silva. La baja Da Silva. Cae Da Silva, no hay falta, dice el árbitro. Lucha y recupera Zarza. Benítez para adentro. Benjamín corta Mota. Alejandro Pérez, apurado por Gustavo Martínez, que queda en el camino. La saca muy bien el tarrito para Ángel Piz. Barrientos. Piz. Nadie se desmarca. Ahora sí, pica muy bien el tarrito Pérez. Ahora sí. Última línea, viene el centro. Rebota en Chávez. Arriba Chávez, pegó en el tarrito Pérez. Se va afuera. No. Dice que pegó en el jugador de La Picada. Saque de banda. Se viene Ángel Piz. Busca la línea de fondo. Coloca un centro. La bajó Almirón. El control es muy largo. La saca Chávez. Gamarra. Da Silva. La cambia toda. Contra la derecha. Para que despliegue por allá. Urunaga. Se viene Urunaga. Bueno. No sé qué intentó Urunaga. La cuestión es que su remate se fue totalmente desviado. Entiendo que quiso hacer esto, Mauro. Sí, sí, tenemos que suponer que Urunaga le pegó al arco, ¿no? Vio que estaba solo, que no tenía pase con claridad y por lo menos se apuró. Queda claro que La Picada tiene como premisa también, cada vez que se avanza, terminar la jugada, ¿no? Para no quedar mal parado, digo. Le gustó el arco, Urunaga es un jugador que le pega bien, pero era difícil por lo menos. Benjamín Benítez que la saca, pero mal. Recupera Taliba Schweizer. Piz. Barrientos. Tiene ritmo el partido. Piz. La pisa. Sale contra Barrientos por la derecha. Busca a Alan Almirón. Se le escapa afuera. Cuando lo marcaba Leonardo Chávez. Saque de costado que va a ser Gustavo Martínez. Sigue entrando público. En la cabecera César Napoleón Heró. Martínez, Da Silva que no puede, Barrientos que la cabecea afuera. Ocho minutos de la primera etapa, marcador cerrado. Gustavo Martínez, la peina Da Silva. De zurdo la tira para adentro. La pelota picará en el círculo central, la busca Urunaga. De cabeza le gana Mota. Marca Mazacote, toca Gamarra. Juega con Zarza, pierna arriba de Piz, tiro libre. Por la infracción sobre el Tucu Gamarra. El público cómodamente sentado mirando el partido. Por ahora no se ilusiona con el equipo. Tiro libre que va a ser Gamarra, viene el centro. Al segundo palo, la cabecea en el camino, tirando del córner el Chulu Millán. Primer tiro de esquina del partido es para La Picada. Va Urunaga, jugará corta con Gamarra, me parece. A ver, se da cuenta Millán que puede pasar esto y salen de inmediato del área para marcar un eventual pase corto. Urunaga para el centro, subieron Chávez y Mazacote. Viene el centro, no llega Santiago Benítez. La corre Piz, gana Gustavo Martínez, la dejó corta. La tiene Piz, la pone para Alan Almirón, buena contra de Guaraní, puede estar el primero, por adentro viene Lazareo, la tiene Alan Almirón, puerta de área, punto, lo trabaron justo y la manda al córner Urunaga. Le faltó velocidad a esta contra de Guaraní que pudo tener el primero. Le faltó velocidad y también un pase más, ¿no? Tenía Almirón, como decías, llegaba Lazaneo para jugar, pero ya es la segunda advertencia, errores en el fondo de La Picada que ha utilizado el equipo de Sosa para acercarse con peligro. Primer tiro de esquina para Guaraní. Piz para
entrarle de derecha, Mota de zurda. Todo la picada está metido con 10 jugadores dentro del área. Mota con el centro, se la peinaron justito a Lechner. Chávez, y mete la contra Santiago Benítez, Pico Chávez como centro delantero, la tiene Santiago Benítez, la pone para Chávez al área, devuelve el Tarrito Pérez de cabeza. Mota, Barrientos, pelota larga para Lazaneo, muy libre, no llega, corta Benjamín Benítez, toca Gamarra con Gustavo Martínez, Emanuel Sosa, Martínez, traba Barrientos, pelota al lateral. Cuando se encienden las luces del estadio, Clemente Argentino Fernández Oliveira. Van 11 minutos 0-0. Gustavo Martínez con el lateral, busca a Da Silva, la peina. A Taliba Schweizer. Saque de costado para Guaraní Antonio Franco. Para la picada, quiero decir, en terreno de Guaraní. Martínez, Chávez. Centro al área, la busca Santiago Benítez en offside. Indirecto para Guaraní Antonio Franco. Lechner para hacer la salida. Somos Deportes Misiones TV. En nuestro canal de YouTube, Deportes Misiones, www.deportesmisiones.com.ar. Nos buscas en el Instagram, en Twitter. Se le fue afuera. La pelota a Barrientos en la salida. Saque de banda para la picada. Ahora sí tenemos clima de fútbol. Se lo ponen los hinchas de Guaraní. Martínez, Gamarra. El pase hacia adentro, buscaba Santiago Benítez, cortó en el camino Schweizer. Millán. Almirón. Hace la personal, lo traba el Tucu Gamarra en retroceso. Marca Mazacote con falta sobre Lazaneo. Tiro libre. En el círculo central es para Guaraní. Y esto será centro al área. A ver si no la juega rápido con el chulo Millán Mota. No. Acomoda el balón Mota. Conversa Ángel Piz. Sube Lechner. Sube Barrientos. Sube Ariel Morales. Sube a Taliba Schweizer. La fuerza aérea de Guaraní para invadir el territorio de la picada. Pablo Mota que le pega en forma de centro, llega al Almirón arriba. Más alto que todas las manos del jugador Tomás Payeres. Sale por la derecha con Urunaga. Benítez, lo trabaron y perdió. Lazaneo, con la marca de Mazacote. Se acomoda para la derecha, la saca para Piz. Piz con Lazaneo. Lazaneo con Piz. Piz con Lazaneo. ¡Qué jugada! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. De Guaraní. De Juan Manuel Lazaneo. Pero toda la generación en el cerebro de Ángel Piz. Una gran doble pared. Cuando estaba lleno de camisetas verde y amarillas del área, encontró el espacio, el resquicio, por donde pone una pelota bárbara. Lazaneo, el entrerriano goleador, la paró, miró y la puso lejos del alcance del arquero Payeres para anotar el primero, los 13 minutos. Gana Guaraní 1-0, lo hizo Juan Manuel Lazaneo. Como lo decía Roberto, una gran jugada, un pase encortado perfecto, una asociación muy buena, es lo que necesita el fútbol, ¿no? Para romper defensas, asociaciones, pases, diagonales y animarse a esto, ¿no? A una pared. Floja respuesta también defensiva de la picada en este caso. Encontró pasividad ahí Lazaneo y encuentra a Guaraní en el arranque prácticamente del partido. Cuando íbamos atravesando los 13 minutos, algo de tranquilidad, sin duda, esto le dará pensando en lo que queda del juego. No lo merecía todavía, era equilibrada la cosa con Guaraní, con la intención de ir hacia adelante, pero no había logrado imponerse demasiado. Encuentra el gol en una buena asociación, gana Guaraní, insisto, eso le genera tranquilidad al equipo de Sosa. Está ganando la franja 1-0, señores.
y señoras y señoritas. La manda al lateral Matías Barrientos. Tranquilidad le pide al mediocampo Franco Sosa levantando la mano, ¿no? Martínez corta el Tarrito Pérez. Chumpi Benítez que da indicaciones a Gustavo Martínez. La pone larga, corta en el camino Taliba Schweizer. Con gol de Juan Manuel Lazaneo está ganando la franja. Martínez corta Barrientos. La tira por un costado Zarza. Saque de banda. Franjeada. Barrientos con la entrada de manos. Devuelve de cabeza a Leo Chávez, cabecea. El Tarrito Pérez la cubre para que se vaya de la cancha. Chávez que hace el lateral, la pone larga para Guido da Silva, que pelea con 3 jugadores. Epa, ¿qué pasó ahí? Forcejearon Matías Barrientos y Guido da Silva. Cuando Mazacote la saca de la cancha, a ver, reclamó todo el banco de la picada. Rodrigo López dice no pasó nada. A ver, Chávez algo le dice al primer asistente. Saltó todo el banco de la picada cuando saltó Barrientos con Guido da Silva. Guido da Silva le dice, ¿no viste eso? Rodrigo López trata de entenderle, hay tarjeta amarilla para un colaborador de la picada. Muy enojados los auxiliares del equipo de Villa Cabello. ¿Se pudo ver algo, Mauro? No. Bueno. El árbitro ni siquiera lo consultó al primer asistente. Bueno, se enrarece el clima. Guido da Silva le sigue reclamando al árbitro. Saque de costado que va a ser Alejandro Pérez para Guaraní. Aguanta Alan Almirón de Chilena, despeja Ramón Zarza, corta en el fondo Lechner. La mete al área, llega a Lazaneo. Dudó el arquero y después con la cobertura de Benjamín Benítez la pudo controlar. ...18 minutos primer tiempo... Guaraní 1... Lazaneo los 13... La picada 0... Barrientos que devuelve de cabeza... Corta Zarza... Devuelve Schweizer... La busca Mota... Traba Benjamín Benítez... A ver... Amarilla para Pablo Mota... Amarilla para Pablo Mota que dejó la pierna levantada... La planchita habitual... El que lo sufrió fue Benjamín Benítez. Y mirá con quién se fue a meter Pablo Mota, ¿no? Ya lo está mirando desde el piso Benjamín Benítez. Mire, le dice al árbitro. Uy. A ver si no cambia de decisión el árbitro, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver. Está pidiendo asistencia, ¿eh? Ojo que estas cosas pueden terminar mal, ¿eh? Si el árbitro advierte que hay más gravedad de lo que en principio le pareció, no será este caso porque Mota está allí al lado hablando con Rodrigo López. Lo están atendiendo a Benjamín Benítez, que no saldrá del campo de juego porque al ser amonestado el infractor podrá seguir en el campo. Le reclaman mucho los jugadores de la picada, ¿eh? Somos Deportes Misiones TV. En el torneo regional Federal Amateur, como en el fútbol posadeño, como en el Federal A, como en el torneo provincial de la UMIFU, www.deportemisiones.com.ar. Recuperado, Benjamín Benítez va a buscar el golpe de cabeza. Será centro del Tucu Gamarra desde el círculo central. Mazacote va al área, ya está Diego Chávez también
técnico de Guaraní, Franco Sosa, que da indicaciones para que tomen las marcas. Gamarra con este centro. Da la orden el árbitro. Centro de Gamarra, llega Mazacote, arriba Lechner. Para devolver por un costado, le pega para terreno rival, Alejandro Pérez peina. El Tucu Gamarra, la busca Zarza. Hacia atrás con Payeres. La saca para el Tucu Gamarra. La pelota se le va a ir afuera. Salida para Guaraní que gana 1-0, lo hace Tarrito Pérez, la busca Alan Lamirón, la pone hacia adentro. Cobertura de Benítez sobre el Azaneo que queda reclamando una falta, salió el arquero. Bueno, y ahora me parece que si no toma el partido, las riendas del partido como corresponde el árbitro, se le puede ir de las manos. Empezaron los roces. Desde aquella de Barrientos contra Guido da Silva, se han dado en menos de 5 minutos 3 cruces consecutivos muy fuertes, 3 roces muy importantes, Mauro. Sí, claramente el partido está bravo, está caliente, se picó, como diríamos, a partir de estas situaciones que vos mencionabas. Acá de todas maneras da toda la sensación de que no pasó absolutamente nada, ¿no? Que fue absolutamente lícita la marca de Chávez, la cobertura sobre el Azaneo, pero es cierto que el árbitro tendrá que intentar controlarlo porque si no se le irá de las manos, ¿no? Lateral para la picada en ataque. A ver, o córner. Segundo tiro de esquina para la picada. Acomoda a Emanuel Sosa, que ha tenido poca participación en el partido del 8. Desde la izquierda le va a pegar Emanuel Sosa. Todo la picada, subió a buscar el envío, viene el centro al segundo palo. Arriba Benjamín Benítez, la bajó para Chávez, la pone para adentro. De tijera la saca el Tarrito Pérez. Corre a Taliba Schweizer. Llega primero Urunaga. Pelota al costado, lateral para la picada. Urunaga con Zarza. La pide Gamarra, va para él. La tiene Gamarra, 3 dedos, la pone para Guido da Silva. Le ganaba Morales. Posición adelantada de da Silva, que estaba ahí muy cerca con Leo Chávez, que se había quedado en la jugada anterior. Salida para Guaraní. 23 minutos se cumplen, primer tiempo. Gana la franja desde hace 10 por el golazo del Azaneo después de una doble pared con Ángel Piz. Vázquez busca al Mirón. Cabecea afuera de la cancha. El número 11, salida de banda que tiene que hacer Benjamín Benítez. No llega Morales, cabecea para atrás, Schweizer revienta a Lechner, tirándola por el costado. El balón se fue al saque de banda. Ahora sí, ya sin el sol, en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira, solo ilumina las construcciones aledañas al estadio, los enormes edificios que cada vez suman más, mes a mes. Lateral que tiene que hacer Héctor Millán, discute Pablo Mota con Zarza. Lateral que hace Millán, busca Lazaneo, toca Mota, corta Urunaga, de zurda la saca Benítez, un rebote en el jugador Millán, saca de cabeza Mazacote, pelea Chávez y gana Chávez, pasa al ataque Chávez, hace la personal, gran jugada de Chávez, después se equivocó en el pase, cortó el Tarrito Pérez, la pone al área, con el pie la tiene que sacar Vázquez. No puede Mazacote, le gana al Mirón, cabecea al Mirón, revienta Zarza. Busca la pelota Urunaga, no puede el Chulo Millán, nadie la puede bajar. Ahora sí Urunaga, Gamarra, la tiene Gamarra, se equivoca en el pase, corta Ariel Morales, anticipo de Mazacote. Urunaga, traba al Mirón, tirándola fuera de la cancha.
Se pelea más de lo que se juega, Heibel. Sí, no, definitivamente no es bueno el partido. Es muy cortado permanentemente. La Picada intentó, después del gol de Guaraní, salir un poco hacia adelante, pero sin demasiadas ideas por acá. Por ahora, Guaraní lo controla bien. Encontró el gol en esa jugada que casi podíamos decir fue de otro partido, ¿no? Una buena asociación, un intercambio de pases, que es lo que no ha sobrado en el día de hoy. Por ahora le sirve para ganar a Guaraní, pero el partido no es bueno. Sosa, Mazacote, Benítez. La tira Benjamín. La cambia mal, se la regaló a Pis y ahora a correr 3 de Guaraní, atacan 4. Ahora con el Tarrito Pérez, 5 defienden en la picada. El Tarrito por la derecha coloca el centro, sale Palleres. Cuando sus espaldas venía Almirón. Le salió una gran maniobra. Cuando la quiso parar Urunaga, le cae a Guido a Silva, le ganó en velocidad a Schweizer. Marca Lechner desde el piso, sacándola impecable. Rodrigo, el rosarino. Gana Sosa. Lechner otra vez. Deriva la pelota para Benjamín Benítez, se equivoca, la tira afuera. No entendió Urunaga lo que quería hacer el marcador de punta. 27 casi. Primer tiempo. Gana Guaraní 1-0. Gol de Juan Manuel Lazaneo. Urunaga se le escapa afuera. Salida de manos para Guaraní, Antonio Franco. La revancha será el próximo sábado en Villa Cabello. Con hinchas solamente de la picada. Millán, Lazaneo, falta de Lazaneo. Tiro libre que tendrá que hacer Benjamín Benítez para la picada. Abierto Emanuel Sosa por la izquierda, solo en el círculo central estaba Gustavo Martínez, que ahora se manda al ataque. Baja Zarza para meterse entre los zagueros centrales. Abierto Chávez en la izquierda, para él va el pase. Lo sale a marcar Pis, la manda contra la izquierda, bajó Emanuel Sosa, no entendió. No se entendió en realidad nada de lo que quiso hacer Chávez. Lateral para Guaraní. Barrientos con sus manos. Anticipa Chávez. La manda para el área, corre Urunaga, se saca primero. Ariel Morales. Benjamín Benítez. Gamarra. Lo trabó Pis, le ganó Pis. La pone para Lazaneo. Cierra Mazacote. Tirándola por un costado. Se discute mucho. Pis y Zarza se agarraron. Lo frena Mota. El árbitro, como William Boo en Titán en el ring, abre los brazos para separar. Break. Venga Pis, venga para acá. Terminen con esto, es la última, no hay más. Bueno, así se entendió, al menos. Lateral que tiene que hacer el Tarrito Pérez con sus manos, la va a poner en el área. La buscará Alan Almirón, que es el que está más cerca. Mota que se acerca, va para Alan, la peina Alan, la busca Pis, la saca como puede Zarza, arranca Santiago Benítez, pierde con Morales, Morales para Lazaneo, puerta de ella, foul de Benjamín Benítez. Foul del marcador de punta de la picada y acá Guaraní tiene una gran chance, Mauro, para anotar el segundo tanto del partido. Sí, sin duda que sí. Extrañará un poco con lógica Cristian Barinaga en este tipo de jugadas. Cristian, que, insistimos, aguarda saber cuál es el diagnóstico de su lesión. Pero bueno, acá Lazaneo, Mota, lo que se divide en esta chance para poder ampliar el marcador. Estamos llegando a 30 minutos de partido. Esto sigue siendo muy parejo, pero hasta aquí ha sido un poco más profundo Guaraní.
Media hora del primer tiempo. Lazaneo de derecha, Mota de zurda. Conversan los dos. A ver, retroceden. Muy tapado el arquero. Venimos a decir que si pasa la línea de la barrera, ese disparo tendrá muchas dificultades Talleres. A ver, va Lazaneo. Lazaneo al cuerpo del arquero le salió el disparo. Controló con mucha seguridad Tomás Talleres. Sin dar rebote. Mazacote. Pelotazo largo. Santiago Benítez, de poca participación en este primer tiempo, la ponía para Urunaga. No llega. Salida de costado que tiene que hacer Millán. ...31,5... Héctor Millán con el lateral largo. Buscaba Lazaneo, corta en el camino. Zarza de cabeza. Un partido que nunca engranó. Que siempre fue cortado. Con mucha pelota fuera de la cancha. Poco juego. En la primera gran intervención de Ángel Piz con Lazaneo, una doble pared y gol. Y después muy poco para rescatar. Se adelanta la picada en el campo. Talleres jugando 10 metros fuera de su área grande. Saca Millán. Cabecea en el camino Almirón. Pelota afuera. Una vez más. Gamarra se equivoca, corta el Tarrito Pérez. El pase no es bueno. Sale Chávez. Gira Chávez, le gana Almirón. Chávez que la pone para adentro, un rebote en Schweizer. La pone en contra la área y para atrás. En el cierre Barrientos, evitando el córner. Vázquez controló en el fondo de la cancha. Ángel Piz con Barrientos. Barrientos que pierde, arriesgó más de la cuenta. Se viene Emanuel Sosa. Adelanta la pelota, le pone el cuerpo Lechner. Tira la personal, no pasó nada, dice el árbitro. Protestan los hinchas de las picadas. O los allegados a la picada que están ahí. En esa cabecera de Casi Ivanovski. Salida de arco para Vázquez. Lechner, Barrientos. Busca Almirón. El control es muy largo. Arranca Santiago Benítez. Reclama la falta de Ataliba Schweizer. Gana el Chulo Millán. De cabeza la saca Mazacote. De cabeza gana Millán, la pone en el área. Llegó tarde. En realidad fue muy largo el envío para Lazaneo. Talleres. Largo para Guido da Silva. Así no se puede jugar al fútbol. Cabecea Gamarra, la pone contra el piso. Guido da Silva la pisa. Le gana Lechner. Almirón que arranca. Pone el cuerpo Chávez. Atrás con su arquero. Devuelve Talleres. La pelota ha viajado mucho por arriba. No la bajan, no la ponen contra el piso. Se pelea. Pero se maneja muy poco la pelota. Imposible jugar así. Y es imposible ver un buen espectáculo, ¿no? Corre el Tarrito Pérez. Gana Chávez. Falta del Tarrito Pérez, tiro libre. Para la picada. 34,5. No han colmado las expectativas en lo futbolístico Guaraní y la picada. Pero claro, el hincha de Guaraní me dirá, ¿y qué importa? Estamos ganando, ¿qué es lo que importa? Es lo que interesa. Y sí, tienen razón. Lo que pasa es que aquellos que vemos desde un punto neutro el fútbol pretendemos otra cosa, más allá de que puede estar bien o no que gane Guaraní. La pisa Manuel Sosa, coloca el centro, rebota el Mota.
Almirón que la manda larga. Pelota para Lazaneo, lo cuerpea Mazacote. Gana Mazacote, la dejó corta. Lazaneo que recupera, y está el de Paraná. Miró para el área, la pone para Mota. La tiene Pablo, la pisa. La pone larga contra la izquierda para la llegada del Chulo Millán a la última línea. Llegó, ganó muy bien el Chulo. Lo dejó por el camino a Zarza. Coloca el centro Mota, la bajó Lazaneo. Giró, cayó. Puerta de área, le cayó el Tarrito Pérez, le pegó al arco. Un rebote y el arquero en 2 tiempos. Tras rebotar la pelota en Gustavo Martínez, se desvió, pasó entre las piernas del número 3. Y controló finalmente Payeres. 36. Gana Guaraní 1-0, Pina, por Deportes Misiones TV, Mauro Heidel. Es un poco lo que venís marcando en el relato permanentemente, Roberto, ¿no? El partido no es bueno, contamos alguna chance esporádica, en este caso, por lo menos con ese intento de Lazaneo, de controlar esa pelota en el área que después derivó en el remate de Tarrito Pérez, en el caso de Guaraní. Pero a los dos les cuesta mucho armar juego, generar fútbol, y por eso lo que estamos observando. Por supuesto que, como decía recién, Guaraní sabe que está ganando y ahora la picada tiene la obligación. A Guaraní el resultado le sirve, seguramente puede buscar ampliarlo, pero es el que por ahora gana el partido, ¿no? Peleaba Guido Silva, que ganó este córner. Segundo tiro de esquina para la picada. Tiene 2 también Guaraní. Gamarra para pegarle. 37 cumplidos. Busca el empate de arriba. La picada, que ha generado muy poco en cuanto al juego, pero que quiere aprovechar esta posibilidad de arriba. Todo Guaraní menos Mota defiende en su área grande. Le pega Gamarra, viene el centro, cabezazo, gran tapada del arquero, cabezazo de Chávez, la saca a la boca del área. Lechner, el remate de cabeza de Chávez. Notable Vázquez, notable, sensacional el arquero, otro centro, la cabecea como centro delantero Chávez, esta vez lejos del arco. Vázquez acaba de salvarlo a Guaraní, por él sigue ganando la franja 1-0. Sin duda, se ve un gran cabezazo de Chávez, una muy buena reacción de Vázquez. Chávez es de lo mejor del partido, ¿no? Si pensamos tanto en Guaraní como en la picada, cumpliendo bien su tarea defensiva y ahora también aprovechando en ofensiva. Lo más claro de la picada hasta acá, bien por Vázquez, que no había tenido que participar, y la primera participación fue con un gran cabezazo. Buena respuesta para mantener la ventaja de Guaraní. Bueno, ha igualado entonces la picada en llegada, ¿no? Esta fue clarísima, clarísima, ¿no? Guaraní llegó con una gran jugada, una maniobra colectiva, terminó en gol. En el córner de cabeza, Chávez no pudo vulnerar a Vázquez. La tiene Guido da Silva, foul de atrás de Lechner. Tiro libre, y Franco Sosa le dice, allá también, señalándole el área de la picada al árbitro Rodrigo López. Bueno, todos reclaman, ¿eh? No hay nadie que me parece esté conforme con el árbitro. Hay coincidencia absoluta, ¿no? Todos enojados. Gamarra, que va a colocar otro centro. Llega al área Mazacote, ya está Chávez, que tuvo una gran chance en el córner anterior. El Tucu Gamarra, que la cambia de izquierda a derecha. Allá domina la pelota Urunaga, coloca un centro, puerta de área, no puede Santiago Benítez. Devuelve Ángel Piz, Lazaneo era en posición defensiva. Y arranca Alan Almirón, la pone para adentro. El Tarrito Pérez como número 9, control largo. Le quedó el Tarrito, no hay falta, dice el árbitro. Y la saca Urunaga. Emanuel Sosa, que aparece tirado a la derecha. Arranca y le gana al Chulo Millán. Está muy solo. 3 camisetas de Guaraní lo rodean. Tira la personal, sigue Sosa. Traba Chávez yendo al piso, no hay falta, dice el árbitro. Quedaron enganchados allí con
a Taliba Joyce con Ariel Morales. Cambia contra la izquierda el malo, el pase de Zarza. No llega Santiago Benítez, devolverá Alejandro Pérez. La peina Almirón, busca la Saneo. Ganándole en el salto a Benjamín Benítez. Mazacote. Atrás con el arquero Payeres que la saca. Al medio de la cancha, corta Taliba Joyce. Rebotó en Gustavo Martínez, gana Brunaga. Solo por la derecha está Zarza, más abierto Manuel Sosa. No lo vio, ahora sí. Perdió con la marca el Chulo Millán a correr ahora. Se durmió Sosa, le ganó el Chulo Millán. Como extremo izquierdo coloca el centro, llega a Almirón, cabeció desviado. Le erró el arco, le erró al arco a Almirón. Clarísima situación de gol para Guaraní. Gran quite a la mitad de la cancha del Chulo Millán. Gran corrida del 3, centro y el cabezazo con los ojos bien abiertos de Adam Almirón que se va lejos del arco. Una nueva oportunidad para Guaraní que una vez más lo que hace es aprovechar errores del rival, ¿no? El quedo en la salida de la picada, buena presión del Chulo Millán, después era tan sencillo tal vez para Alan Almirón, le había quedado algo lejos del arco, había que darle muy buena ubicación a esa pelota, es lo que intentó hacer el delantero de Guaraní, que bueno, insistimos, es un poquito más que la picada, aprovecha errores del rival también, como en este caso, y por ahora justifica la victoria, ¿no? 42 se van a cumplir, gana Guaraní 1-0. Autopase de Alan Almirón, busca la Saneo, con la marca de Mazacote. Un lujo de la Saneo, se rehace Mazacote, saca Chávez. Martínez. Anticipo de Barrientos, que la deja salir afuera. Ganándole a Brunaga, que por primera vez en el partido se tiró acá a la izquierda. Barrientos con el lateral largo para la Saneo. Marcado por Gustavo Martínez, la dejó corta, ganó Zarza. Falta en el camino de Alan Almirón, protesta Franco Sosa, una dame, dice al árbitro. Y Rodrigo López va hasta el banco y le dice, mire, yo a usted lo veía por televisión, jugando en Racing, en Boca, pero a mí no me va a venir a complicar el partido acá, ¿eh? Si quiere que seamos amigos, que nos llevemos bien, no me proteste más, no me complique la noche. Bueno, está bien. Corre Urunaga, malo el pase. Corta Barrientos. Arranca Piz. Traba con todo yendo al piso. A ver, Roja. A ver, Roja. Roja para Piz. Mala noticia para Guaraní, expulsado Ángel Piz. En el minuto 43. Ya se había salvado hace un rato Pablo Mota cuando lo dejó lesionado a Benjamín Benítez. Acá no dudó el árbitro Rodrigo López. Le dejó la plancha a Zarza, que quedó golpeado en el piso. Protesta todo Guaraní, se lo quiere comer vivo, crudo. Ángel Piz, que deja a Guaraní con uno menos. Cuando van apenas 43 minutos del primer tiempo. Guaraní queda con 10, expulsado el chaqueño Ángel Piz. A ver, roja para Franco Sosa, mirá el debut. Uy. Lo quiere matar Franco Sosa, ¿eh? A ver. Desatado totalmente. El árbitro, cara a cara con Franco Sosa, ingresa la seguridad. Se debe haber ido de Boca seguramente Franco Sosa. Hacía un minuto que les narré imaginariamente una conversación entre Rodrigo López y Franco Sosa. Se calienta el clima. Hemos visto muy poquito fútbol. Han corrido más de lo que ha corrido la pelota los futbolistas. Se ha jugado, se ha pensado muy poco. Y encima entraron en un clima que me parece fundamentalmente el técnico, el flamante técnico de Guaraní no debe caer, que es en el del nerviosismo, que muchas veces influye después en el rendimiento del equipo dentro de la cancha. Con 10 Guaraní por la expulsión de Ángel Piz y sin técnico, expulsado Franco Sosa en su debut. Y nos da la sensación, por lo que veíamos en la repetición, que es correcta la determinación del árbitro de expulsarlo
a Piz porque llegó tarde y dejó la plancha. Claramente dejó la plancha. No sé si con intención o no, es probable que no, de golpearlo, de jugar de la picada, digo, pero dejó la plancha y me parece que es correcta la expulsión. Después lo que decía de Sosa es claro, ¿no? No ayuda en nada que el técnico desde afuera esté más nervioso que los jugadores. Está bien expulsado Sosa, claro que uno no sabe qué le puede haber dicho al árbitro, pero no hace falta que tampoco lo insulte, ni mucho menos, sino que no tiene por qué hacer lo que hizo Franco Sosa, meterse a la cancha y con esos ademanes, por más que considere que no estaba bien expulsado Piz, ¿no? Pero bueno, veremos ahora cómo rearma el Guaraní Antonio Franco, sobre todo ahí la mitad de la cancha, o tranquilamente puede mantener ahí el esquema, esperar que termine el primer tiempo y ahí definirlo. Mientras tanto, Zarza está siendo atendido, ¿no? Se está moviendo Nahuel Ventos por las dudas, el número 15 en la picada. Ha salido de la cancha Zarza, pero Zarza no tiene que salir de la cancha. Si lo expulsaron ¿por qué lo sacan de la cancha, Zarza? Bueno, sinceramente 4 más vamos a jugar. Hasta el 49 vamos. Sinceramente no entiendo nada, ¿no? 46 van. Zarza fuera de la cancha, salvo que esté lesionado, Salvo que esté lesionado y que no quiera todavía arriesgar. Salvo por eso, Zarza debió seguir en el partido. Porque el autor de la falta sobre él ha sido expulsado. Centro de Gamarra al área, cabecea para atrás. Alan Almirón, córner, tercer tiro de esquina. No, lo habían dejado afuera. Sinceramente, salvo que haya cambiado un jeque árabe el reglamento en las últimas horas en Qatar, no entiendo nada de arbitraje, de reglamento. Vendrá el córner. Le va a pegar Gamarra. Hace un rato Chávez tuvo una gran chance con otro centro de Gamarra de ahí. Tercer tiro de esquina para la picada. Arco de Kasibanowski. Le pega el Tucu, la saca de cabeza. Dando una mano Pablo Mota. Ahí va la contra. Arranca el Chulo Millán. Por adentro pica el Tarrito Pérez. Va Millán, tiro la personal, marca. Esta vez firme. Nico Zarza sacándola por un costado. 47 de 49. Lateral para Guaraní que no tiene apuro. Juega con uno menos, recordamos, por la expulsión de Ángel Piz. La pelota está afuera, tendrá que hacer el lateral Benjamín Benítez. Más atrás dice el árbitro. Bueno. Zarza. El Tarrito Pérez bajó a la posición de Ángel Piz. Como volante por la derecha. La saca de la cancha Taliba Schweizer. Saque de banda. Que ya hicieron. Busca Guido da Silva entre 3. Gana da Silva pero con falta. Bueno. Si enfocamos un poquito la línea media de la picada, es imposible que un equipo pueda llegar al arco contrario jugando con uno más, o con uno menos el rival en realidad, y con 6 jugadores en la mitad de la cancha, sin acercarse a Guido da Silva, que allá estaba rodeado por 3, 4 jugadores de Guaraní. Es imposible jugar así al fútbol y tener chance de llegar al gol. Digo esto por la forma en que encara la picada, salvo que no quiera perder por más de un gol de diferencia. No hay otra explicación. Le pega Vázquez. Un equipo que se defiende, nada más. Falta de Mazacote, a ver. Y esto, a ver. Amarilla para Mazacote. Se salva Mazacote por el manotazo ese. Todo Guaraní reclamaba por la roja. Por ese manotazo sobre Lazaneo de Ernesto Mazacote. A todo esto tengo 49, casi 50. Bueno, ya pasamos hasta los 4 minutos que dio el árbitro. Uno de esos primeros tiempos que hace rato no narraba, tan raro, tan poco jugado, tan poco pensado, con jugadores que se dedicaron más a prepotear,
más a pegar que a jugar. Una pena realmente, porque están capacitados como para brindar otro tipo de espectáculo. Bueno, la fricción, el roce, el corte permanente, la pelota por el aire, el tirarla lejos y que se arregle los otros, tirarle un compromiso, bueno, ha imperado en este primer tiempo que se está muriendo. Hay tiro libre para Guaraní, que quiere ampliar la diferencia. Antes de terminar la primera etapa le va a pegar Pablo Mota. Dos hombres en la barrera. Va Guaraní por el segundo, centro de Pablo Mota, cabezazo, tapó Payeres, otro cabezazo por arriba del travesaño. Cuando pita el árbitro al final del primer tiempo. Gran centro de Pablo Mota, el cabezazo del Azaneo, gran tapada del arquero Payeres. Y después Alan Almirón, que no pudo definir. Lo tuvo Guaraní con uno menos en el final del primer tiempo, que ha concluido. Gana Guaraní 1-0 por aquel golazo del Azaneo, pero casi anota el segundo en el final de la etapa, Mauro. Bueno, ha sido la pelota parada también una posibilidad para Guaraní, que a pesar de estar con uno menos, siguió yendo a buscar. Veremos qué es lo que planea ahora Sosa, ¿no? De poder, si piensa en cambiar algo, y sobre todo la picada, como bien decía Roberto. Uno imagina que teniendo Guaraní un hombre menos, podrá buscar algo más audaz, tal vez la picada, buscar algo más en este partido que por ahora lo pierde 1-0. Ha sido muy parejo, es cierto. Guaraní, decíamos, un poco más, sobre todo por la intención, pero no porque haya generado demasiado. Ambos equipos al descanso, nosotros en el mismo camino, a hacer una brevísima pausa. En un ratito venimos ya para los segundos 45 minutos.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, regresamos aquí a Villa Sarita, ya con Guaraní Antonio Franco en la cancha, el conjunto franjeado, para entrar a vivir lo que serán los segundos 45 minutos. Por ahora lo gana 1-0 con ese tanto de Lazaneo a los 13 minutos de la primera parte, en un partido que ha tenido trámite parejo. No ha sido bueno el partido definitivamente, pero Guaraní lo buscó un poco más y terminó sacando rédito. Veremos qué pasa ahora con la picada, si puede aprovechar eso de que Guaraní juegue con un hombre menos. Recordemos la expulsión de Ángel Piz en la primera parte. Como primera cuestión en este segundo tiempo, lo que hace la picada es confirmar una modificación, ¿no? Hay cambio en la picada, el ingreso es del número 17, Barzala, y ya confirmaremos quién es el que ha dejado la cancha, ¿no? Me parece que la picada también va a quedar con 3 en el fondo, ¿eh? Habrá que ver. Perfecto. Ha pitado el árbitro Rodrigo López. Ya se juega la parte complementaria en Villa Sarita. Ha entrado entonces Daniel Barzala, que ya hizo un gol en este torneo regional. Veremos quién es el que se ha ido. Los defensores son los mismos. Están los 4. Guido da Silva y Santiago Benítez siguen estando. Sí, Urunaga, exactamente. Barzala por Urunaga, o sea, un volante de ida y vuelta por un delantero de punta como Barzala. O Barzala, ¿no? La hace muy bien Barrientos. Pasó entre 4 jugadores, adelantó mucho la pelota, traba Benjamín Benítez. Le roba limpiamente Sosa. Primera intervención de Barzala. Sosa. Zarza. Sosa. La va a cambiar toda. No. Juega hacia atrás con Mazacote. Zarza. Gamarra. Santiago Benítez. Benjamín Benítez. Llega tarde Guido da Silva. Sale Lechner. Tirando un pelotazo. Bueno, muy replegado Guaraní también, ¿eh? Primer aspecto llamativo de este segundo tiempo. Solo Lazaneo arriba. Almirón volanteando por la derecha en lugar de Piz. Gamarra, pelotazo largo para Benjamín Benítez, cortó Lechner. Mota, Millán, marca muy bien leyendo la jugada. Gamarra, que después se equivoca, cortaba a Taliba Schweizer. Gamarra, pelotazo largo. Con el pecho corta Barrientos. Almirón, que aparece por la derecha. El Tarrito Pérez que arranca. Falta, no, dice que no pasó nada. Choque legal. Zarza con Barzala. El chiquito Barzala con alguna dificultad. Emanuel Sosa. Benjamín Benítez para atrás con Mazacote. Primero 2 minutos. Gamarra. Chávez. Payeres. En el terreno adelantado la picada, replegado Guaraní, que gana 1-0 por el gol de Lazaneo a los 13 minutos del primer tiempo. Zarza, Chávez, pelotazo para Guido da Silva, ganó ante el salto de Lechner, pero la tira mal por un costado, sin compañía. Un equipo muy largo el de la picada, Mauro, muy largo está la picada. Sí, veremos si puede cambiar ese posicionamiento en el campo. Barzala ingresó lógicamente para poner un hombre más en la ofensiva, ¿no? Para acompañarlo un poco más a Guido da Silva, algo que en principio parece correcto, ¿no? Pero deberá adelantarse unos metros y la intención es poder jugar un poco más. El tema es no dejarle espacio después a Guaraní, que es cierto, de todas formas no deja demasiado abierta la posibilidad de la contra, digo, el único es Lazaneo. Entonces le deja la pelota y me parece que debería aprovecharlo la picada, incluso presionando un poco más arriba, ¿no? Saque de costado. Maneja la pelota, la picada. Por ahora con pocas ideas. No inquieta demasiado a Vázquez. Emanuel Sosa que la pone, busca a Barzala, la peinó, llega Santiago Benítez. El despeje de Lechner, completa Morales. Anticipo de Gamarra. Benjamín Benítez. Se apoya atrás
en Emanuel Sosa, más atrás para Mazacote, a empezar de vuelta. Gamarra que recibe. Pelotazo largo. Corre Gustavo Martínez, sale Vázquez cuando estaba en offside. ¿Estaba en offside Martínez? Efectivamente lo estaba porque lo han cobrado. Sacará Vázquez. Casi en 5 minutos. Pelotazo largo. Para atrás cabecea Martínez. Sale Payeres. Mazacote que traslada. Benjamín Benítez, que nos dicen fue el que cabeceó y no Chávez en esa jugada que narramos tras el córner de Gamarra. Pelota larga para Barzalá. Sierra Morales. Salida de arco. Se viene el primer cambio. En Guaraní se viene el chinito Monzón Cabral. Ahora sí me gusta la cosa. Cuando Balborín da indicaciones. El ahora técnico. Ahí se lesionó Vázquez. A ver. Pide atención Vázquez. A ver. Franco Sosa está detrás. En el del alambrado, en la platea. Se va a cambiar de botines, perfecto, bueno. Pidió cambio de botines, entonces. A ver. O lo van a atender. Lo están atendiendo, Aparte de ese detalle. Le están colocando el analgésico en aerosol a Vázquez. Se viene el cambio en Guaraní Antonio Franco, mientras todos los jugadores de La Picada están reunidos en el círculo central, hablando entre ellos para tratar de modificar algo. Cambio en Guaraní. A la cancha. Número 17, Ezequiel Monzón Cabral. Se va a ir Alan Almirón. El cambio en Guaraní. 17 por 11. Para que tenga un poco más de compañía Lazaneo. El ingreso de Monzón Cabral. Saca Vázquez, pelotazo largo. Arriba devuelve Mazacote, cabecea Taliba Schweizer, cabecea Benjamín Benítez. Busca Zarza, gana Mota. Traba Mota, pelota afuera, lateral. Para La Picada. Benjamín Benítez, Gamarra, lo persigue Lazaneo. Recibe Manuel Sosa, abierto Gustavo Martínez en la izquierda. Juega hacia adentro con Mazacote. Chávez. La pone larga para Barzalá, no llega. Saque de banda para Guaraní Antonio Franco. Siete y medio. Pelota larga de Pablo Mota. Busca Chinito Monzón Cabral. El ex La Picada gana Mazacote. Devuelve Benjamín Benítez. Mota. Se equivoca. La dejó corta. Arranca Emanuel Sosa. Lo persigue el Tarrito Pérez. Tiró la personal. Lo trabó. A Taliba Schweizer. La saca Mota y a correr. Va Lazaneo. Adelantado Payeres. No lo vio. Se acomoda. Se perfila. Tiró. Rebota la pelota en Benítez y es córner. Segundo tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. El primero del complemento. Los datos de Alejandro Friedl para actualizar la información en Deportes Misiones. Mota para pegarle. Con 10 juega Guaraní por la expulsión, recordamos, en el primer tiempo de Ángel Piz. Le va a pegar Mota, se va a cerrar. Atención. Da la orden el árbitro Rodrigo López. Le pega a Mota el segundo palo. ¡Morales! ¡La sacaron de la liga!
área, reclaman mano, pero no hay VAR acá. La pelota del área, foul, le cobran. Alazaneo, el cabezazo de Morales, Payeres estaba vencido. No sé cómo la sacaron en la línea. Es toda suya, Heidel. Sí, la verdad que no hay mucha explicación, ¿no? Tremendo lo que acaba de perder Guaraní. Muy solo Morales, ni siquiera la cabeció al arco. Como que intentó bajarla al medio. Y el que la metió contra el arco fue el propio Chávez, el jugador de La Picada. Se perdió una chance muy clara Guaraní. Increíble lo solo que dejaron al hombre de La Picada a la salida de ese tiro de esquina. Ahí lo vemos, el cabezazo muy solo, ni al arco iba el cabezazo de Morales. Después pedían una mano, me parece que no hubo. Bueno, insólito, pero se acaba de salvar La Picada. Perfecto, lo ha dicho Mauro Heidel. Guido da Silva que pelea, gana el número 9, sin compañía. El hombre, el llanero solitario. Guido da Silva, buena pelota de Zarza, picaba Barzalá, devolvió Morales. Completa Taliba Schweizer. Corre Lazaneo. Llega primero Leonardo Chávez. Payeres. Que la pisa. La masa y después la jugó con Mazacote. Gamarra, Mazacote. Nadie se acerca. Los movimientos de La Picada son muy lentos, muy previsibles. Y todo es más fácil para Guaraní así. Que ganan 1-0, recordamos. Zarza que la pone, busca a Barzalá. La pelota le pegó en las espaldas. Lo persigue el Churu Millán, también el Chinito. Monzón Cabral que se la saca afuera. Rosón, el jugador de La Picada, y el lateral para Guaraní. Sin apuros. Héctor Daniel Millán. Mientras se mueven 5 jugadores de Guaraní. Detrás del arco de Vázquez. Saca Millán, aguanta Lazaneo, el autor del único gol del partido, lo trabaron. Le robaron la pelota, que se escapa afuera. Saque de banda. Para Guaraní, Antonio Franco. Lazaneo y Benjamín Benítez. Algo sucedió entre los dos. Reclama el 9 de Guaraní. El árbitro se acerca para decirles que no continúen con esa protesta mutua. Millán, Lazaneo, desde atrás Zarza. Y después le dejó el taco Lazaneo en las espaldas de Zarza, que cometió infracción. Tiro libre para Guaraní, que está haciendo el negocio. No tiene apuros. Los problemas son de La Picada, que juega con 11, Guaraní con 10. Toca a Mota, no, amagó. Ahora sí. Localiza a Ezequiel Monzón Cabral. Arranca, se la toca Zarza fuera de la cancha. Reposición de manos para Guaraní, Antonio Franco, que sigue ganando 1-0. Lateral que ya hacía, la pone para adentro Schweizer. Y al córner la está tirando Mazacote. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. El tercero de la franja en 12 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Y de arriba busca Mota. 2, 4, 5 jugadores de Guaraní en el área para buscar este centro. Mota el segundo, palo arriba, Lene, cabezazo. ¡Gol! Schweizer. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, Ataliba Schweizer de cabeza. Anticipó a Lechner, que llegaba y que parecía iba a cabecear. El córner también ejecutado por Pablo Mota desde la izquierda.
El frentazo de Ataliva. Y el gol de Guaraní, Antonio Franco, para ampliar la diferencia. ¿Sabe cuándo? A los 13 del segundo tiempo. A los 13 del primero, Lazaneo. A los 13 del segundo, Ataliva Schweizer. Dice que Guaraní ahora gana, pero 2-0 a la Picada. Y ha sido un déficit sin duda para la Picada el tema de la pelota parada. Ahí ha sufrido y ha aprovechado bien Guaraní. Arrancó el segundo tiempo con una chance muy clara que no pudo concretar Morales y ahora apareció Ataliva Schweizer para cabecear y hasta también para tener algo de fortuna, porque esa pelota terminó colándose por la inmensidad de jugadores que había en el área chica, sobre todo de la Picada. Nadie la pudo sacar más allá del cabezazo de Ataliva Schweizer, que es cierto, fue de sobrepique, pero no tenía demasiada fuerza. Gana Guaraní 2-0. Bueno, la Picada no se animó nunca, está bien y sigue atacando la franja. Ataca Guaraní, venía Lazaneo, tiró, rebotó la pelota en Chávez, le quedó Monzón Cabral a la calle Ivanovsky. Remate del 17. A veces acumular tanta gente en el área no te garantiza que te defiendan bien. Y algo de eso pasó en el córner de Mota. Porque a pesar de que había una amplia mayoría de camisetas de la Picada en el área, el que ganó de arriba fue el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Saca Payeres. Benjamín Benítez, corre Barsalá, cierra Morales. Benjamín Benítez. Emanuel Sosa, un rebote. Sale Chávez. Gana Chávez. Toca corto para Sosa. Sosa para Gamarra. Pica Gustavo Martínez en la izquierda. Sigue Gamarra. La empaló, un rebote en Schweizer. Le cayó otra vez a Gamarra. Benjamín Benítez amaga. Se acomodó para la zurda. Tiró por abajo y al córner. La tira Ariel Morales. Quinto tiro de esquina para la Picada. Gana Guaraní 2-0, le va a pegar Gamarra. Aunque también estaba cerca Emanuel Sosa para hacerlo corto. Toda la Picada va a buscar el descuento. 16,5. Le va a pegar el Tucu Gamarra. El centro cerrado. Un cabezazo de Chávez que se va lejos, dice, al saque de portería. El sábado la revancha en Villa Cabello. El ganador de esta llave jugará semifinales con el ganador de Resistencia Central y Sol de América de Formosa. Primer partido acá en Posadas, pero ya en enero, el 8 de enero. Hay dos balones en la cancha. Lo saca el árbitro Rodrigo López a uno que estaba cerca de la mitad del terreno. Devuelve Vázquez. Pelotazo largo. Gana Benjamín Benítez. Marca Ariel Morales. Monzón Cabral. Le quedó Monzón Cabral. La pone para Lazaneo. Ataca Guaraní. Cierra bien Chávez. Gana Chávez. La dejó corta. Gana Pablo Mota. Foul de Barsalá. Que lo empujaba. Amonestado Zarza, el número 5. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Echaron a un auxiliar de la Picada. Mientras se refresca Lechner y recibe indicaciones del Toro Espinosa, el entrenador de arqueros. Cambia de pelota Mota. Le va a pegar el capitán de Guaraní. 19. Se cumple en el complemento.
La cambia contra la derecha para Morales. La deja correr Guido da Silva. Protege la salida de balón por línea final. Saque de arco. Para la picada, que ahora está muy apurado. Gana 2-0 la franja. Mazacote, Chávez, Gustavo Martínez. Gamarra, pelotazo largo y a correr. Se viene Emanuel Sosa, buen ataque para la picada. Hacia adentro, jugada para Santiago Benítez. Le cerró el camino Millán. Le pega más para arriba que para adelante Lechner. No la puede bajar Gamarra. 10 contra 10. Luchaba Mota. Ganó Zarza, toca Benjamín Benítez afuera. No llega Barzalá. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco. Sin apuros el Chulo Millán. Franco Sosa, que está detrás del alambrado en la platea techada dando indicaciones. El expulsado entrenador de Guaraní que hoy debuta. El jujeño, el tucumano quiero decir. Que jugó en Gimnasia y Grima de Jujuy. Eso quería. Antes en Racing y en Boca. La tiene Manuel Sosa. Toca con Gamarra. Tiró la personal y perdió. Le robó la pelota al chinito Monzón Cabral. Y se escapa la marca de Zarza. Sigue el chinito. Corta. Benjamín Benítez en retroceso. Jugaba corto con Zarza. Falta sobre Barzalá. Tiro libre para la picada. Chávez. Emanuel Sosa. Gamarra. Santiago Benítez. Baja mucho el atacante de la picada, gira. No progresa la picada en el terreno. Espera tranquilo, Guaraní bien plantado. No lo sufre el partido el equipo local que juega con uno menos. Por la expulsión de Ángel Piz. Gamarra, Santiago Benítez. Hace un rodeo, gira, se acomodó para la derecha, apuntó, tiró. El balón se fue abriendo. Y pasó bastante lejos al final del palo izquierdo de Vázquez. Saque de meta para Guaraní. Sacará Vázquez. Casi 22. Promedia la parte final. Gana Guaraní 2-0. Lazaneo y Ataliba Schweizer. Devuelve Mazacote. Busca Santiago Benítez. Lo empujaba de atrás Millán. No hay falta, dice el árbitro. Derivó para Monzón Cabral. Lo traba y le gana limpiamente Benjamín Benítez. Traba Pablo Mota. Tirándola afuera. Benítez. Mazacote. Gira. Combina con Chávez. Zarza. Uy, se le escapó la pelota. Se la robó el Tarrito Pérez. Hace la personal, encara la marca de Zarza. Le gana limpiamente Zarza haciendo el piso. Gamarra. Benjamín Benítez. Preocupante estatismo de la picada en la salida, Heider, ¿eh? El jugador que traslada la pelota nunca tiene opción de pase. Y por eso el partido no lo sufre Guaraní. Se viene Manuel Sosa, le ganó al Tarrito Pérez que quedó en el piso. Mira al área, toca para Benjamín Benítez. ¿Cuánto tiene la pelota? La jugó para Gamarra, la pone al área, nadie picó. O en todo caso la devolución de pared de Gamarra para Santiago Benítez fue muy larga. Esa es del arquero Vázquez. No lo sufre Guaraní. No, pero fundamentalmente por lo que decías muy bien, la picada no tiene ideas, a pesar de que Guaraní juega hace rato con uno menos, la picada no tiene movilidad, no ha aprovechado ese jugador de menos que tiene Guaraní en la cancha porque debería encontrar espacios. Lógicamente también hay mérito de la franja, que está defendiéndose bien y por eso no sufre, pero muy poca movilidad de la picada, no encuentra pase entre líneas para intentar romper la resistencia de Guaraní, ¿no? Y todo con pelotazos además o arrestos individuales, me parece que erra el camino, ¿no? Pelota larga, para nadie, llegó tarde Barzalá. En el trámite del partido no se nota que Guaraní tiene uno menos, ¿eh?
Es más, de a rato parece que Guaraní jugara con 11 y la picada con 10. Bueno, se viene un delantero de peso, Facundo Cabrera, veremos si saca un defensor. ¿Tiene sentido seguir jugando con 4 en el fondo? La picada. Lazaneo, la abrió contra la derecha para la llegada en el centro. No pudo el Chinito Cabral. En el centro de Barrientos. La saca Benjamín Benítez. Levanta la pierna Barzalá, la saca Morales de cabeza, reclaman falta. Ahora sí, cobra Rodrigo López, el indirecto para la franja. Se viene el cambio en la picada. Sí, sacan un defensor, se va Martínez. 18-3. Facundo Cabrera a la cancha, delantero. Va a jugar con línea de 3, claro. Si el único delantero que tiene Guaraní es Lazaneo, ¿para qué precisas 4 defensores? Es más, este cambio debió haberlo hecho en el primer tiempo el cuerpo técnico de la picada. Ahora sí tendrá un poquito más de compañía. Guido da Silva va a volantear un poco más Santiago Benítez por la izquierda. Y Barzalá por la derecha. Saca Millán, corta, ¡ay! Pifiando. Benjamín Benítez. Emanuel Sosa que pasó a jugar como lateral por la izquierda. La saca Payeres, complicado con Mazacote. Lo corre Tarrito Pérez. Devuelve largo a terreno rival. Venía da Silva. Antes hay falta de Tarrito Pérez sobre Lazaneo. Tiro libre para la picada en defensa. Casi 26 minutos. Parte final 2-0 gana la franja. Se adelanta Chávez. Santiago Benítez. Por la izquierda abierto Emanuel Sosa. Sigue Santiago. La dejó correr. Ah, bueno. Quiso jugar con el adelantamiento de Benjamín Benítez que nunca se había proyectado. Se abrió de piernas el Tucu Gamarra. La pelota se va afuera. Sin sufrirlo. Con uno menos, Guaraní gana 2-0. Es más, llegó el segundo gol con ya 10 en la cancha. Millán, largo para Lazaneo, corta Zarza. La pone Mota habilitado, el Chinito Monzón Cabral. Encara la marca de Mazacote, la pone por bajo de la puerta del área, cierra Chávez. Barzalá para atrás, revienta Benjamín Benítez. Corre Guido da Silva, gana Morales. Zarza, Santiago Benítez. Corre Barzalá, pelota para Barzalá. Foul de atrás del Chulo Millán, tiro libre para la picada. Será centro contra el área. Buscará Chávez. Buscará Benjamín Benítez. Se queda Mazacote. Guido da Silva. Cabrera. Emanuel Sosa. Va Santiago Benítez. Está Barzalá. Todo la picada. Busca de arriba. Defiende Guaraní con 9 jugadores. Cerca de su área grande. Solo el Chinito Monzón Cabral. Para una eventual réplica. Le pega Gamarra, cerrado arriba. Bach, que notable el arquero. Mucha seguridad a Bach que Heidel. Sí, hoy tiene un partido claramente bueno. Es cierto que la picada no lo ha exigido demasiado, pero es verdad que ha tenido un buen partido. Insisto en esto, Guaraní hace lo que tiene que hacer, amplió la ventaja, aprovecha las oportunidades que tiene para inquietar a la picada, pero no se apura, con lógica administra el triunfo. 2-0 es un buen resultado para ir a la cancha de la picada. Y en el caso de la picada sigue siendo sorprendente la escasa movilidad, no buscan los espacios, no buscan asociarse y además mantiene mucha gente en defensa cuando solamente ataca a Guaraní con Lazaneo. Ha estado muy contenido el equipo de Benítez, sobre todo en este segundo tiempo, ¿no? La tiene Zarza, gira. Toca con Chávez. Zarza. Lo persigue Lazaneo de atrás, foul. Y después el pelotazo de Mota lo recibe Lazaneo. Con amigos así dice Lazaneo, ¿para qué quiero enemigos? Ataca la picada. Devuelve de cabeza. Monzón Cabral le cae otra vez a Gamarra. Se adelanta Chávez. Busca Cabrera.
Cierra Barrientos. Devuelve. Lazaneo en las alturas. Responde de cabeza tirándola por línea final. Mazacote. Saque de meta para Guaraní Antonio Franco. 29 cumplidos. Sacando una buena diferencia para la revancha. Guaraní. El sábado en Villa Cabello. Solo con público local. Saca la Bachke. Y después del sábado hasta el 8 de enero, ¿no? En cuanto al Regional Federal Amateur. Cabecea Lazaneo, de buen partido. Responde Chávez tirándola para arriba. Busca Mazacote, la puntea Lazaneo. Emerge otra vez Chávez. Gamarra. Ataca Gamarra. Nadie pica, nadie tira una diagonal. Nadie se desmarca y entonces ya robó la pelota. Barrientos, el Tarrito Pérez. Corre Barrientos, se frena. Devuelve con Alejandro Pérez. Otra vez con Barrientos. Recibe Mota. Gana Zarza. La pone para adentro Gamarra. Cabrera en su primera intervención con Barzalá. La dejó para Sosa. Arranca Manuel Sosa. Lo persigue Lazaneo. La saca contra la derecha para Benjamín Benítez. Toca corto para Sosa. Devolución para Benjamín Benítez. Desde el piso. Gana el chinito Monzón Cabral. Lazaneo con Monzón Cabral. Baja Barzalá. 30 minutos cumplidos. Último cuarto de hora. Gana Guaraní 2-0. Chávez. Zarza. Santiago Benítez. Contra 2 de Guaraní. Tiró la personal. Sigue Santiago. Se acerca al área. Amagó. Sigue Santiago. Se le terminó de cerrar el camino. Recupera Gamarra. Toca Sosa. Hay 5 jugadores de la picada ahí contra nadie de Guaraní. Tarjeta amarilla para Lazaneo por la falta sobre Zarza. ...32 casi. Busca el descuento. De arriba la picada con este centro de Manuel Sosa. 2, 4, 6 camisetas de la picada dentro del área. 2 para el rebote. Barzalá y Gamarra. Le pega a Manuel Sosa. Dará la orden el árbitro. Va Emanuel Sosa con el centro cerrado. No llega. Mazacote. Cuerpeado por Ariel Morales. Y el balón se perdió por línea final. 2 cambios se vienen en la picada. Nahuel Ventos y Tote Ayala. Carlos Tote Ayala. ...14 y 15... en un ratito nomás. Vázquez que devuelve. No puede llegar Lazaneo. Lateral para la picada. Los cambios. A ver. Con el 15. Nahuel Ventos con el 14. Carlos Ayala. Se va el Tucu Gamarra. Y se va Benjamín Benítez. 4 y 10. Los cambios. Tote Ayala por Benítez. Y Nahuel Ventos por el Tucu Gamarra. Zarza, Mazacote. Emanuel Sosa. Cabrera. Apunta Cabrera, la pone al área. Llega Benítez, puede estar el descuento. Lo trabaron justo a Guido da Silva, se la puntea. Ariel Morales. Traba Emanuel Sosa, recibe Ventos. Chávez. Sosa. Zarza. Zarza no se entendió con Ayala, que la pedía corta. La puso larga y la pelota se perdió por línea final.
34 minutos. Guaraní con goles de Lazaneo a los 13 y de Ataliba Schweizer a los 58 gana 2-0. El primero un golazo para verlo una y otra vez. Puede ya mirarlo en nuestra página de Instagram, @DeportesMisiones. Y el segundo de cabeza de Ataliba Schweizer, el volante central. A quien he nombrado poco en este segundo tiempo porque se ha replegado. En la cancha ya no se suelta tanto. Barrientos, que no puede evitar que la pelota se vaya de la cancha. Lazaneo, quiero decir, en el puesto de Barrientos. Saque de costado. Lo hicieron mal. Ganaba Mota. Cierra en el fondo. Mazacote. Pelota para Facundo Cabrera con la mano. La bajó. Falta del atacante. Que le dice con el hombro me la llevé. Y el árbitro le dice, ajá, yo no te vi, que estaba acá a 5 metros. ¿Qué me quiere hacer creer que la bajaste con el hombro? Tiro libre para Guaraní. Cuando está caído en la mitad de la cancha quedó Pablo Mota. El capitán franjeado. Se reincorpora Pablo. Le va a pegar Vázquez. Lo más emotivo ha estado en las tribunas, en la cabecera Napoleón Heró, donde han cantado los hinchas de Guaraní durante todo el partido. Porque después en el juego pasó poco y nada. Y lo poco que pasó fue de Guaraní, que está haciendo un gran negocio, sacando 2 goles de diferencia. Sale Zarza. Y no es para amonestarlo a Lazaneo, que recién tiene amarilla. Le perdonó la vida a Rodrigo López. Se quedaba con 9 de Guaraní. Era para tarjeta amarilla. Se salvó de milagro 9. Pelota de Santiago Benítez. Corre Barzalá, sale Vázquez. Como siempre seguro. Se van a cumplir 37. Saca Vázquez. Corre el Tarrito Pérez. Cierra Chávez. Ventos. Zarza. Emanuel Sosa. Carlos Ayala que recibe. ¡Ay! Se equivocó. Sosa la dejó corta. Resuelve Mazacote. El Chulumillán ganó. Va a la contra de Guaraní. En offside volvía Lazaneo. Ayala con Mazacote. Santiago Benítez que recibe. Traslada la pelota. Se equivoca. Roba medias Mota. Chávez. Ayala. La dejó correr y se le escapa afuera. Uno de esos partidos para el olvido, el que ha tenido la picada desde lo futbolístico. Desconocido el equipo de Villacabello. Mota con una buena pelota larga para Monzón Cabral, que estaba en offside. Chávez, Ayala, Zarza. Mazacote que se abre. Recibe el 2. Cruzará la mitad de la cancha. Zarza. Chávez. Zarza. Guaraní espera en bloque, lo deja tener la pelota a la picada ahí. Nadie rompe línea y entonces es tranquilo el laburo de Guaraní. Peleaba Ataliba Schweizer. Ganó Cabrera, le pegó, rebotó la pelota en Ariel Morales y es córner. Sexto tiro de esquina para la picada. Allá va Ventos. No, Sosa, Emanuel Sosa. Para pegarle a la pelota. 39 casi. Le pega a Emanuel Sosa. Busca el descuento a la picada.
El centro pasado, llega Cabrera. Falta. No, se había ido la pelota afuera. La comba de Manuel Sosa. Había salido por detrás de la portería y ya nada valía. Aunque también me parece que Facundo Cabrera cometía infracción. Pide la pelota el árbitro. Saque de portería. Que va a ser Guillermo Vázquez. Guaraní que juega con 10, recordamos, por la expulsión a los 43 minutos del primer tiempo de Ángel Piz. Saca Vázquez. Arriba Chávez de cabeza. Arriba de cabeza Taliba Schweizer. La baja con el pecho Zarza. Emanuel Sosa. Chávez, Emanuel Sosa. Arranca Manuel Sosa. Lo dejó atrás a Lazaneo. Picaventos en la izquierda. Prefiere tocar para Santiago Benítez. La perdió. Tuvo suerte. La ganó Facundo Cabrera. Pisa la pelota. Descargará con la llegada de Ayala. Zarza. La tiene Zarza. La pone para Guido da Silva. Ganó Morales. Mota lo pone a correr a Lazaneo que está fundido. Recupera Mazacote. Chávez. Santiago Benítez. La pisa, la pierde a media, recupera Chávez. Santiago Benítez. Se la sacan. Devuelve a Taliba Schweizer, el autor del segundo gol. Tirando la pelota fuera de la cancha. Ayala. Zarza. Ayala. Sosa. Se adelanta la picada. Se arriba al área. Apuntó, tiró. Rebotó la pelota en Lechner. La busca Sosa. La perdió. Arranca el chinito Monzón Cabral. Le pone el cuerpo y le roba limpiamente Manuel Sosa. Se recupera el chinito. Y sale Barrientos. Y atención con esta contra. Se va Barrientos, lo traba Chávez. Tocó para atrás. Sale Morales. Mota. Está dolorido Emanuel Sosa en aquella jugada anterior. Se para el partido a los 41 y medio. Se termina la historia. Se va a reincorporar Emanuel Sosa. Dará un bote a tierra el árbitro Rodrigo López. Aprovecharon los jugadores de ambos equipos para refrescarse, para hidratarse. Cuando se viene Manu Roa. Cambio en Guaraní, Antonio Franco con el número 15. Se va a ir Lazaneo, que está fundido, pero que ha hecho un muy buen partido, Mauro 9. Sí, hoy Lazaneo reivindicándose un poco de la última presentación que no había sido buena. En general lo de Guaraní hoy es bueno desde el sacrificio, ¿no? Porque cuando quedó con uno menos, el equipo no sufrió nunca, defendió bien y aprovechó lo que pudo generar en alguna pelota parada o en alguna contra. Gana bien 2-0 y bueno, tendrá una muy buena ventaja para el partido revancha. Caso de la picada, realmente un partido muy pobre, ¿no? No encontró nunca la forma de aprovechar la superioridad numérica, ¿no? Pelotazo de Mota al área. Talleres que hará el saque de portería. Manuel Roa, que va a jugar de lateral izquierdo, va a volantear por la izquierda el Chulo Millán. Al revés de lo que uno pensaba, ¿no? Y de punta solo el chinito Monzón Cabral. 43 y medio. Mazacote que se adelanta. Toca con Chávez. Todo Guaraní defendiendo, cubriendo todos los espacios, sin dejar lugar para que justamente alguien de la picada lo sorprenda. Sale con todo Leche en el del fondo reventando. Falta. Cometía Facundo Cabrera, dice el árbitro, tiro libre. Después que se recupere
el zaguero central cuando los hinchas de Guaraní dan el espectáculo a un no espectáculo que vimos durante el desarrollo del partido. Con las bengalas de colores, allí están los hinchas de Guaraní mostrando su amor por la divisa que les está dando una nueva alegría. Gana 2-0. Se viene el último cambio en la picada. A la cancha con el número 16 va a entrar Claudio Ríos. Veremos por quién. 44 y medio. Se termina la historia. Cabecea Chávez. Busca el Tarrito Pérez. Chávez. Pelea el Tarrito Pérez. Gana Monzón Cabral. Atrás para Manuel Roa. Primera intervención. Intentaba conectarse el Chulo Millán. Rebotó en Ayala. Lateral para Guaraní. Último cambio en la picada. Se va Emanuel Sosa con el número 8. Ha ingresado con el tiempo cumplido. 5 más. Hasta el 50 vamos. Ha entrado entonces Claudio Ríos. Así la saca Ríos a terreno rival. Corre Facundo Cabrera. No llega. Saque de banda que tiene que hacer Matías Barrientos. Somos Deportes Misiones TV. Nos busca en Instagram, @Deportes Misiones, y revive los 2 goles de la franja. El de Lazaneo, el golazo, el primero, y el de Ataliba Schweizer, con el cual Guaraní está logrando una importante victoria en el partido de ida. Contracturado, Pablo Mota caído en el piso. Busca Barzalá, revienta el Tarrito Pérez. Plancha de Barzalá que va a ser amonestado, el número 17. El Tarrito Pérez caído, Pablo Mota caído, ahora ya se levantó el capitán también el Tarrito. Saque de Guaraní. 46 y medio de 50. Barrientos para pegarle a la pelota. Sale Chávez del fondo tirándola afuera. Otra entrada desde el costado derecho para la franja. Lo pone para Ezequiel Monzón Cabral. La pisa, se le escapa afuera. Saque de banda de la picada. Se viene otro cambio en Guaraní para cerrar el partido. Lautaro de la Cruz con el 14 se prepara. El cambio a la cancha con el número 14, Lautaro de la Cruz. Veremos en lugar de quién, Mota. Sí, Mota. Se va a ir el capitán Mota, que le deja el brazalete a Lechner. Envuelto en aplausos. Muy buen partido de Pablo Mota, ¿no, Mauro? Sí, Mota, además el sacrificio que ha hecho, ¿no? Desde lo físico, lo que ha corrido Mota. En general, insisto, es un buen partido de Guaraní desde ahí. Pero sí, Mota es uno de los destacados en el día de hoy. Queda claro que cuando Pablo tiene un buen partido, Guaraní lo siente, ¿no? Y en la cancha es claramente otra cosa, ¿no? Se abrazó con Cristian Barinaga. Mota apenas salió. Ataca la picada, busca el descuento. 48 tenemos de 50. Santiago Benítez. Atrás con Chávez. Le roba Monzón Cabral, derivó para Guido da Silva. Pelea Monzón Cabral, lo empuja Chávez, falta. No, Guido da Silva lo empuja. Tiro libre para Guaraní, que se va a quedar con la victoria en el partido de ida. El capitán ahora, Lechner, para entrarle a esa pelota. Va a jugar por afuera seguramente con Barrientos.
no creo que la mande al área porque no tiene Guaraní cabeceadores. Y sí, con Barrientos nomás. Barrientos, otro de buen trabajo. Combinaba con Lautaro de la Cruz, pierde con Zarza. Levanta la pelota el Tarrito Pérez, saca del fondo Mazacote. La tira afuera Alejandro Pérez. Lateral para la picada. Último minuto del partido, 49. La última para la picada, a ver si puede descontarla. Perdieron la salida, robó Monzón Cabral. Roa, el Chulo Millán, se rehace. Ayala. Chávez. La última bola del partido. Pelotazo largo. Contra la izquierda para Ventos. Gran partido, gran cierre de Barrientos. El Tarrito Pérez va al piso. Robando Zarza. Le cayó para Ventos. Arranca Ventos. Se la devuelve Lautaro de la Cruz. No hay más tiempo. Pita el árbitro. Terminó el partido. Ha ganado Guaraní Antonio Franco. 2-0 en el inicio del ciclo de Franco Sosa, que fue expulsado en el final de la primera parte. Ganó Guaraní con el golazo de Juan Manuel Lazaneo los 13 minutos del primer tiempo y el gran cabezazo de Ataliba Schweizer en el 58. Guaraní, que jugó más de un tiempo con 10 por la expulsión de Ángel Piz, le ha ganado con absoluta justicia 2-0 a la picada, que será local en la revancha el próximo sábado. La opinión de Mauro Heidel. Bueno, finalmente un triunfo merecido de Guaraní Antonio Franco, de principio a fin, porque si bien no fue un partido brillante, ni mucho menos de ninguno de los equipos, fue Guaraní el que fue adaptándose mejor a las circunstancias, ¿no? Intentó ser protagonista en el 11 contra 11 y después, cuando fue expulsado Piz, entendió cómo debía jugarlo, ¿no? Con el sacrificio de sus jugadores y aprovechando algunas oportunidades que pudo generar. De hecho, jugando con 10 es que terminó anotando el segundo gol del partido en el arranque del segundo tiempo. Es un partido que invita a la gente de Guaraní a pensar de otra manera el futuro, ¿no? Después de lo que habíamos visto con Victoria, que tal vez fue una excepción, pero que no había sido bueno. Bueno, hoy la preocupación queda del lado de la picada, porque la picada nunca pudo hacer notar que tenía Guaraní un hombre menos. Jamás encontró los espacios, porque también Guaraní no se lo dejó, es cierto, pero no supo buscarlos jamás el equipo de Benítez. Buen triunfo de Guaraní, que saca entonces una buena ventaja a la espera de la revancha de la próxima semana. Vamos a repetir los goles para ir cerrando nuestro trabajo. Desde el estadio Clemente Argentino Fernando Oliveira se están yendo los jugadores hacia los camarines. Iban 13 minutos del primer tiempo y esta doble pared entre Ángel Piz y Juan Manuel Lazaneo termina con esta gran definición del 9. Ojos bien abiertos, pie derecho bien abierto para ponerla lejos del alcance del portero Payeres. Y en el segundo tiempo, también a los 13 minutos, córner para Guaraní de la izquierda, le pega Pablo Mota, se anticipa Ataliba Schweizer en el salto a Rodrigo Lechner, que parecía iba a cabecear, de pique al piso la pelota y se mete en el palo más lejano para anotar el segundo, cuando ya Guaraní jugaba con uno menos. Buena victoria de la franja, 2-0. Para la revancha veremos si es sábado o domingo, dependerá de cómo Argentina tenga la semifinal el próximo martes. Gracias, Mauro, hasta la próxima. Gracias, Roberto, como siempre un gusto y un saludo grande a toda la gente que ha acompañado en el día de hoy, ¿no? Con la cámara de Gustavo Yaquet nos estamos despidiendo del estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Nada más. Muchas gracias. Y hasta todos los momentos ha ganado Guaraní.